¿Cómo resolver utilizando la conciencia mental? ¿Qué quiere decir esto? Es un recurso muy importante porque voy a mencionar brevemente las estancias de la conciencia para podernos centrar en la conciencia mental. Hablamos de que tenemos tres tipos de conciencia, que es la material, la mental y la metafísica. La material tiene que ver con objetos y la metafísica es precisamente con lo que no podemos tocar, lo contrario a los objetos. De la que vamos a hablar en esta ocasión es la conciencia mental. ¿Qué es lo que contiene la conciencia mental? Contiene los procesos y procedimientos. Entonces, es muy importante esta área, no menos importante que las otras dos, pero esta es importante particularmente por su cualidad operativa. Los procesos y procedimientos son los pasos que ejecutamos para conseguir un resultado, en todos los sentidos. Incluso lo interesante de la conciencia mental es que abarca elementos de la conciencia material y elementos de la conciencia metafísica. ¿Por qué? Porque es la parte operativa, es decir, para hacer justicia, amor, comprensión, se necesita un procedimiento. Entonces está en la conciencia metafísica, pero el proceso ejecutable reside en la conciencia mental. Asimismo, cuando estamos manipulando artefactos, objetos, herramientas y demás, es el mundo material, pero está a cargo los procesos y procedimientos de la instancia mental. Entonces se dan cuenta que es el sistema operativo, es decir, es la conciencia de la secuenciación o digamos, el procedimiento que se divide en partes, en segmentos, y es muy importante. Entonces, es una herramienta muy poderosa por lo siguiente: a través de este tipo de conciencia, si no la utilizamos para antagonizar y pelear, que es lo que frecuente hacemos y por eso la desperdiciamos, es porque vemos el procedimiento de la forma en la que alguien hace una operación y nos damos a la tarea de criticar. No, pues es que así no es, te hubiera sido por otro lado, es que así no se hace ese platillo, así no se prende el carbón, así no se cambia la llanta, etcétera. Entonces, utilizamos nuestros procesos y procedimientos para compararlos y luego los emocionalizamos. ¿Qué quiere decir esto? Que un procedimiento le otorgamos cualidades emocionales, cosa que no debería. No es que sea prohibitivo, pero interfiere en el proceso de ejecutante, y entonces eso genera una gran dificultad. Cuando los procesos y procedimientos los emocionalizamos, puede entorpecer la eficiencia de estos mismos. Cuando tenemos que actuar, vamos a suponer decir, tengo que ir al banco a hacer esta operación en el banco. Y alguien va a decir, ay, pero es que no me llevaste, ay, discúlpame. Entonces ahí está interfiriendo con un procedimiento que tiene que ver con un beneficio de una operación bancaria y se convierte en una vuelta en donde tienes que invitar a tu pareja o no, a tus hijos o a tus abuelos, etcétera. Entonces eso es emocionalizarlos y perdemos el foco. Lo importante de tener muy claro los procedimientos de la conciencia mental es que son ejecutables y saber exactamente cuál es el resultado que queremos concretar. Si hacemos esto bien, va a disminuir de una forma muy importante los conflictos humanos y las diferencias y el desgaste emocional. ¿Por qué? Porque te vuelves operativo. ¿Cuál es el beneficio que nos han demostrado las computadoras en su conjunto? Que no tienen emociones. Pones una programación, estableces un algoritmo, un procedimiento, un protocolo y lo ejecutan, sin más. ¿Por qué? Pues porque no está programadas emociones. No pretendo tampoco decir que nos convirtamos en computadoras o en robots. Sería una concepción inapropiada. Lo que estoy diciendo es de que si tienes mecanismos de memoria ejecutable o memoria o conciencia mental, lo importante es que cada que corres un proceso te des a la tarea de mejorarlo. Eso sería una sugerencia pues muy importante en términos de desempeño. En cualquier proceso y procedimiento, me refiero por ejemplo a lavar la ropa, hacer de comer, barrer, trapear, sacudir, etc. Si nos damos a la tarea de estar revisando estos procesos,
nuestra mejora va a ser muy importante, de tal manera que la conciencia mental hay que estarla repitiendo y revisando en términos de análisis para ver qué podemos ir mejorando. Cuando pasamos a la parte metafísica, de cómo comunicarnos, amarnos, respetarnos y demás, también son procedimientos, pero son procedimientos compartidos. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Cuando tenemos una pareja, hijos y demás, es decir, me refiero a una familia nuclear en donde tú tienes un liderazgo o compartes un liderazgo con alguien, lo ideal sería revisar esos procedimientos y sacar lo mejor de los integrantes para unificarlos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, de forma razonablemente participativa, tomo en cuenta los criterios de mi esposa, de mis hijos o de la gente que convive en una misma unidad funcional, es decir, en un mismo inmueble, podemos llegar a procesos y procedimientos unificados que nos permitan ser altamente eficientes. Cuando esto no sucede, es tiro por viaje, es decir, como dicen de forma vulgar, tiro por viaje, porque se refiere a estar discutiendo y discutiendo y discutiendo y discutiendo, y eso es tiempo perdido que no va a regresar, que no se manifestó en términos de resultados y no tiene ningún sentido. Entonces, cuando podemos concretar y homologar, es decir, unificar los criterios y unificar la ejecución, nos permite facilitar el proceso de toma de decisiones y los resultados. No es algo que sea ajeno a nosotros, porque eso es lo que hacen las empresas. Las empresas, cuando nos contratan, hacen un proceso de homologación de los puestos en donde participan las personas. Entonces, eso lo hacen las empresas precisamente para garantizar sus procesos y que sean eficientes y que sean con un estándar de calidad y tengan tiempos de entrega. ¿Por qué, si eso ya lo sabemos hacer en una empresa, no lo podemos instituir en las relaciones interpersonales? No les quita la frescura, no les quita la eficiencia ni nada de eso. De tal manera que la intención es: utiliza tu conciencia mental para revisar tus procesos, los que ejecutas de forma solitaria, de forma compartida o incluso que delegas, para que los resultados sean muy importantes en términos de eficiencia y que haya poco desgaste. Pero al final del día, como siempre lo digo, esa es decisión tuya. Hasta pronto.